influyente de la radio, las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Hola compañeros, muy buenos días señoras y señores, me honra con su presencia la gran periodista Saudia Leboyer. Estoy muy honrado con su presencia, su visita y la generosidad de pegarse un madrugón. Para usted no es dificultoso, Saudia. Buenos días, Gonzalo. No, en realidad, porque como paso dando clases, yo estoy a las 7 de la mañana ya trabajando. ¿Y sale de casa? Tengo que salir 6:20 más o menos. Entonces A todos nos corresponde sí, esos turnos. No me molesta madrugar. Los de la casa no los informamos, porque eso ya resulta ser un producto de consumo interno, ¿no? Claro. O sea, ¿a qué horas te levantas? Sí, pero son pasadas las 5:30 como máximo para poder atender la cronología, el cronograma de todos los días. Pero es linda nuestra tarea y por eso todavía estamos enseñados en ella. Saudia Leboyer, señoras y señores, en la radio cadena Democracia. Y ya mismo el doctor José Hernández es el líder de la plataforma Los Cuatro Pelagatos. Este momento en la ciudad de Cuenca me atiende Juan Carlos Calderón. Y es que estamos, Saudia y Juan Carlos, prestos con mis oyentes a escucharles lo que, por ejemplo, Juan Carlos escribió una inquietud. Él le dio en llamar inquietud. Ahí les dejo una inquietud. Refiere a toda la configuración de un asunto que nos ha desgastado como país político, como país ético, y Juan Carlos ha hecho al extremo, ha puntualizado todos los elementos de lo que es una guerra sucia. Esto de entremezclar incluso una guerra sucia en la asamblea y luego pasar a pruebas de langosta o algo por el estilo. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Usted decía, parece que entre la clase política ecuatoriana resulta normal el uso de la guerra sucia para conseguir sus objetivos. Y es tan normal que incluso es muy posible. Y supongo que hasta bien visto. Bajarse a una dignidad de un cargo por métodos antiéticos, usando recursos como el espionaje, la extorsión, el hackeo de correos, el hackeo de cuentas particulares. Escuchen los oyentes de la cadena Democracia, la divulgación de videos, fotos trucadas, íntimas, campañas de ataque, o es que estamos ya enseñados a este clima. El correísmo nos dio cátedra en esto y ya nos hemos acostumbrado
a sus niveles de pragmaticidad. ¿Me estás oyendo, Rafael? Divulgación de videos, fotos trucadas, fotos íntimas, campañas de ataque a la reputación, asesinato de imagen. En eso el correísmo tuvo dotes de maestría y fue casi una política de Estado, y tuvo a la entonces Senaín, hoy CIE, CIE, que han cambiado de nombre, pero creo que están de mantel largo los mismos que habitaban antes en esas divisiones que antes perteneció físicamente a los hermanos Isaías. Alguna vez intentamos llegar a esos reinos y no nos dejaban. La actual electa alcalde de Guayaquil, con ella fuimos alguna ocasión cuando ella estaba en la asamblea. Sin embargo, por los últimos hechos que el país que vive en las redes sociales conoce, estos recursos, dice el compañero Juan Carlos Calderón, estos recursos sucios están cambiando la agenda política e impactando en el mundo real. Es el caso, por ejemplo, del audio-video, y me perdonan que lea toda la hipótesis que cuaja en esta crónica de interpretación de este gravísimo episodio, que lo tenemos que reclamar como un mal ejemplo para nuestros hijos, como un mal ejemplo para quienes van a heredar un símbolo de comunicación, una tarea comunicacional y una tarea política de seguimiento. Hola, José, bienvenido. José Hernández de Cuatro Pelagatos. Saludamos a la guapa Saudia Leboyer, compañera talentosa. Es el caso, por ejemplo, vuelvo y repito, del audio-video donde se escuchó una llamada telefónica de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, con María Paula Romo, ministra de Gobierno. Y este audio fue sacado ilegalmente del Congreso, difundido también ilegalmente. Se trató de un caso flagrante de espionaje político. Pero resulta que con ese instrumento usado como arma de esta guerra sucia, se ha montado un caso de investigación en la Asamblea contra la presidenta Cabezas. Y no es nuestra intención defenderla. Pero las cosas tienen que decirse y hacer constatar a la gente cómo se van dando. Y este es el papel que cumple Juan Carlos Calderón, que sigue adelante desde la capital Azuaya, enterándonos su inquietud y manifestando a todo el colectivo de periodistas del planeta. Ahí les dejo esta inquietud. ¿A qué estamos asistiendo, Juan Carlos? Lo modular lo dirá usted, lo medular, perdón. Tenga la gentileza. Juan Carlos, le estamos escuchando con la compañera Saudia y el compañero José. Bienvenido. Buenos días, gracias Gonzalo. Buenos días a toda su audiencia. Un cordialísimo saludo a Saudia y a José Hernández desde acá de Cuenca. Sí, yo creo que ahí lo que se intenta hacer es una interpretación de la relación de hechos que se han venido dando en las últimas semanas, diría yo. Aquí hubo una decisión, creo yo, de atacar por muchos frentes al gobierno de Lenín Moreno, una decisión en la cual se han jugado guerras sucias, como yo las llamo, o como también denuncias, incluso periodísticas, que de alguna manera han cambiado el escenario, creo yo. Este escenario, evidentemente, estuvo moviéndose desde antes de las elecciones del 24 de marzo. Tuvo la idea o tuvo la intención en este proceso político de afectar también el resultado de las elecciones de alguna manera, pero lo que tenemos es un correísmo duro, con una ofensiva muy intensa frente a un gobierno débil,
a un gobierno que todavía no logra cuajar sus escenarios políticos y que lo logrado es en menos de 3 meses, increíblemente, darle la vuelta a la tortilla y poner el gobierno a la defensiva. Eso es lo que ha salido de todo esto. Hasta hace 3 o 4 meses, el que estaba a defensiva era Rafael Correa, el correísmo, con todas las denuncias y todos los hechos que se venían dando, de alguna manera generando estas evidencias de lo que había sido su gobierno. Esto estaba dándose en la fiscalía, estaba dando también en el sector político, pero a partir de esta ofensiva, que le llamo yo, de la cual hay que relacionar los hechos, lo que tenemos es que se ha dado la vuelta a la tortilla y pone al gobierno nacional en menos de 3 meses a la defensiva, a defenderse y contra las cuerdas. ¿Por qué errores del presidente Moreno? ¿Por qué errores del presidente Moreno según su visión? Porque de alguna manera el presidente Moreno, su equipo también no han actuado coherentemente ni tampoco en equipo. Es decir, aquí ha habido visiones distintas desde sus propios sectores, una especie de feudos de la política, que cada uno actúa a su nombre, ministros que no acompañan al presidente, ministros que no lo defienden tampoco, un gabinete, eso ya se venía hace rato, pero un gabinete que no entra en la dinámica de este tipo, ni hace lecturas políticas de la realidad. La ambivalencia de asesores entre morenistas y correístas en el mismísimo palacio de gobierno, ¿no es una causa? No me atrevería yo a penetrar en la mesa. No detecta claramente quiénes le han hecho un flaco favor al señor presidente Moreno. Muy cerquita de él. Yo lo creo que es que ha tenido una mala política de comunicación frente a estos hechos, ha tenido una mala gestión política también frente a estos hechos, y ha tenido un presidente que finalmente terminan siendo quemado, o sea, siendo el fusible de sí mismo, increíblemente, cuando le toca a él salir a responder este tipo de informaciones sobre el tema de INA Papers, por ejemplo, el hecho mismo de que, y eso es un poco lo que pensaba yo en el artículo que hice, es que está tan naturalizado el hecho de usar guerra sucia, de usar recursos bajos para la política, que, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Nacional, y en un diálogo que yo tuve con unas personas ahí adentro, no tenían como clara la dimensión de la gravedad de este acto de espionaje que hubo en la Asamblea. Y ese tema no se ha discutido, no se está discutiendo. Se está discutiendo si se va o no la presidenta de la Asamblea. Y que se vaya si es que tiene que irse por razones políticas, pero no por un juego de espionaje. Entonces, de hecho, parece que esto no es un tema problemático para la clase política, tener que usar este tipo de recursos para obtener objetivos claros. O sea, tumbarse un gobierno, o tumbarse una asamblea, o acabar con la dignidad de una persona, desprestigiarla de tal manera que nadie pueda defenderla. Esos son recursos que usó el gobierno de Rafael Correa en los 10 años intensos que vivimos de ese tipo de políticas, y que hoy se vuelven a usar de una manera intensa, sin que el gobierno tenga otra respuesta que prácticamente, de alguna manera, intentar hacer lo mismo con el uso de troles, con el uso de otro tipo de recursos. Es decir, estamos totalmente con la cancha sucia y estamos complicándonos cada vez más ya en la relación política del Ecuador. ¿Pero quién identifica a usted como capitanes de la guerra sucia, que usan otros métodos de amedrantamiento, dice usted? Una de las máximas de la guerra es intimidar al enemigo, bajarle la moral. Y creo que eso lo han logrado y deben estar sonrientes. Y yo creo que el objetivo de todo esto es cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Para eso se han usado campañas de desprestigio en las redes sociales contra diputados o asambleístas que aún defienden al presidente Moreno, o con los pocos, digo yo, que le quedan, porque no le quedan muchos. Y el problema central es que el gobierno no tiene un control de la Asamblea, no control en el buen sentido de la palabra, no tiene una acción proactiva con la Asamblea, y ahí está el centro en este momento de la política y de la estrategia en este momento. Me parece que ese es el objetivo, cambiar esa correlación de fuerzas. No olvidemos, Gonzalo, que está en disputa la repartición de las comisiones, entre ellas la comisión de fiscalización. No olvidemos que está en juego la presidencia de la Asamblea, sus vicepresidencias, etcétera, etcétera.
Ese yo creo que es el punto central. Juan Carlos, perdone, esta última pregunta que me parece harto interesante. ¿Usted ubica como epicentro, digamos, de la preocupación de Correa y de su gente, de toda la mafia que ha cogobernado con él, ubicados ahora en otros lugares estratégicos para custodiar los tesoros, por así decirlo, ¿no? Entonces, el mayor temor, el epicentro de preocupación es Diana Salazar, creo entender, y usted lo denuncia en su crónica. Claro, de hecho había algunos objetivos en esta campaña de guerra sucia. Uno, impedir que sea Diana Salazar la que sea la fiscal general con una sed, y procuró que sea el doctor Benavides. Me parece que ahí hay una intención clarísima de desprestigio de la doctora Salazar, un ataque a su reputación muy fuerte. Igual se ha dado en otros sectores, en otros sitios y instituciones que están en proceso de renovación. Creo que el punto es que ya nombrada y posesionada, o sea, deberá ser posesionada por la Asamblea Diana Salazar, y ya el escenario político cambia, el proceso de transición termina, creo yo, y vamos a otra cosa. Entonces, ese es un punto importante en esta coyuntura. Creo que el cargo de fiscal general es muy importante para el Ecuador en estos momentos, para toda sociedad democrática. Uh-huh. Sin embargo, me parece que siempre se ha intentado controlar la fiscalía, pues que me parece hay evidencias de ello. Se ha controlado la fiscalía no solo con el cambio de nombre, sino con la construcción de una estructura de corrupción dentro de las instituciones, y hablo no solo de la fiscalía, sino de la Contraloría, de todas las entidades de control. No es un problema de cambio de nombres, es un problema de que el gobierno no empujó, y ese es el déficit más grave del gobierno, una reforma estructural, institucional, que tenía que ver no solo con el cambio de dignidades, sino también con la renovación y el replanteamiento de que cómo estaban hechas estas estructuras de las entidades de control. ¿Y entonces? Sí, adelante. No. Sí, en ese punto, claro, ese es parte de. Fíjense cómo en la última decisión de la fiscal general saliente es enjuiciar al presidente de la República en la fiscalía, abrir una indagación. Y se abre una indagación también en la Asamblea Nacional. O sea, vamos atando los hechos, relacionándolos. Y me parece que ese es un poco, va configurando todo un proceso de poner al presidente a la defensiva y poner contra las cuerdas, como pues lo digo. Y finalmente lanzar estos ataques de langostas y fotos íntimas para desprestigiarlo, ¿no es cierto? Para lograr lo que alguna persona en la calle me dijo: vea, Juan Carlos, ha sido lo mismo. Sí, ha sido lo mismo la percepción que se ha logrado, es decir, son los mismos corruptos los que están ahí, logrado Rafael Correa poner a Lenín Moreno a su nivel, a pretender ponerlo a su nivel. Entonces, ¿y lo ha logrado? También, bajarlo a su, como decía José en algún análisis, bajarlo a la cloaca donde suele pastar. Sí. Entonces, lo ha logrado, yo creo que lo logró, porque esa es la percepción de la gente, y creo que el gobierno no hizo lo que tenía que hacer para impedirlo. Uh-huh. Pero ante 600 frecuencias que le sintonizaron, el presidente francamente dijo todo. Pero vamos al análisis a destiempo. ¿Qué sensación nos queda? Nos queda, después de las palabras del presidente, es que si lo sabía, ¿por qué no lo dijo? Es decir, ahora resulta que todo lo que nosotros denunciamos, y por lo que nos costó mucha persecución, y nos costó lo que nos tuvo que costar, a usted, a José, a Fernando, a mí, a Cristian, todos los que en ese momento lo denunciamos y lo dijimos, hoy sale a decir el presidente: uy, miren lo que ha estado pasando. Entonces, eso no es creíble, porque de alguna manera lo que se está jugando aquí es la credibilidad del presidente, y salir con esto, aunque tenga la razón, aunque sea cierto en todo lo que diga, sí, esto aparece como una maniobra política de última hora, porque si él mismo sabía que o dice que ha habido un crimen de un paracaidista, por Dios, que no le abrieron el paracaídas, sí, que es una historia que ya se la ha relatado la prensa nacional e internacional hace ya años, cuando tenía que relatarla, y no dijo nada en ese momento. Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿De qué nos está hablando? ¿Y qué va a hacer al respecto, además? No solo eso, ¿qué va a hacer al respecto?
No tienen Entonces, consultor comunicacional para nada, el presidente Moreno, lastimosamente. bueno, yo no me atrevería a juzgar a nadie en ese sentido. Tú sabes, Gonzalito, que yo no juzgo a nadie nunca, y no me parece que de alguna manera sea eso, pero es parte de. Pero ha cometido un error táctico, desesperado, muy emotivo, seguramente muy rebelde. ¿Qué cálculos presumptivos que ha hecho el presidente en esta intervención de esta antevíspera? De poner, como decía antes, ponerse al mismo nivel de Rafael Correa. O sea, es como este jueguito de mira, tú eres más malo que yo, y si yo soy malo, pues tú eres peor que yo. Hay una frase que yo puse en Twitter que se la usa: si te denuncias, me denuncias. Eso es lo que está ocurriendo. Si yo te denuncio, me estoy denunciando a mí mismo, porque yo fui parte de eso, porque además guardé silencio cuando eso ocurrió, y además ya es absolutamente extemporáneo. ¿En qué terminará este episodio, Juan Carlos? Con eso le dejo para una mañana espléndida en el trabajo. Todo esto refleja e impacta de alguna manera en lo que está pasando, en los juegos que está pasando, en el control político de la Asamblea Nacional, de las otras instituciones, en lo que está pasando. Y hay que ponerle ojo en la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, y cómo las fuerzas políticas insisten en el tema de la repartición y control de las instituciones para impedir su depuración y para impedir su democratización. Juan Carlos Calderón, señoras y señores, en La Noticia Libre. Muchas gracias, compañero. Muy buenos días. Saudia, el pronóstico suyo respecto de este episodio. A ver, gracias, Gonzalo. Buenos días nuevamente. Yo creo que hay que partir del hecho, porque yo me posiciono realmente en esa línea, que es que hay que mirar la política desde que estamos metidos en el paraguas de AP. Hasta ahora seguimos en el paraguas de AP, porque más allá de los pasos que haya dado el gobierno para lograr una transición y nuevamente abrir las puertas hacia un sistema democrático, estamos dentro de los mismos grupos que, de alguna manera, él fue el vicepresidente de Rafael Correa, sabe muchas cosas sobre Rafael Correa, obviamente, y del otro lado también le saben cosas. Ahora le están sacando sus cuestiones de su estancia en Europa. En Europa. En Europa, sí. Entonces, claro, hacer una transición dentro de un mismo grupo político a la larga, que es Alianza País, con todas las derivaciones que tiene, es bien complicado. Y finalmente la política termina estando todavía marcada por el líder que ahorita no está en el país, pero de alguna manera siempre lo estamos escuchando, siempre lo estamos mirando. Entonces él tiene completamente el control del manejo de la agenda política y de la agenda comunicacional. Por eso es que casi todo es a favor de Correa, en contra de Correa. Y lo que hay que dejar, creo yo, es dejar que las instituciones comiencen a funcionar. Yo sé que lo que voy a decir puede sonar un poco sacado de contexto, pero cuando yo digo hay que dejar que la democracia funcione, implica que si los partidos políticos están con miras a una redistribución de la Asamblea, porque en mayo justamente hay la elección de presidente de la Asamblea, obviamente van a estar legítimamente disputando poder. Ahora, claro, también tenemos que entender quiénes están representando a qué grupos, y la mayoría sigue siendo la gente de AP. Yo hablaba el otro día, en las elecciones mismo, ¿cuántos candidatos de alguna manera salieron de AP? Lo que trato de decir es que nos estamos moviendo en el mismo ambiente todo el tiempo y la polarización se mantiene. Siempre vamos a estar entre los que están a favor y los que están en contra de Correa, y Correa sigue manejando tanto la agenda comunicativa como la agenda política, y caemos fácilmente en los juegos. Hay que dejar es que el sistema, en lo frágil que está, democráticamente hablando, las instituciones comiencen a funcionar de a poco, si no, ¿cómo hacemos la transición? Claro. Hasta ahí. José Hernández, ¿cómo detecta usted las reacciones, francamente, del señor presidente Moreno? ¿Está en la línea correcta? ¿Está, digamos, muy retrasado en la reacción? ¿O está utilizando o haciendo aflorar a la memoria de los ecuatorianos
escenas pasadas que más bien podrían estarle perjudicando por la utilización de estos recursos similares a los que él está como criticando. Esa es la incoherencia que advertimos los ecuatorianos no geniales, sino los ecuatorianos comunes y corrientes, como me precio serlo. José Hernández, de Cuatro Pelagatos, ¿quiere oírle usted al presidente Lenín como, por ejemplo, habla de las sospechas de corrupción en el número 2 de nuestros insertos? Había sospechas. Sí, Siempre existen sospechas. Cuando fue candidato, sí sospechaban. Lo negaban abiertamente. Y como no había ninguna investigación, porque la justicia estaba dopada, la fiscalía estaba sedada, la Corte Constitucional estaba dopada también, dopada mentalmente me refiero, claro. Lastimosamente no reaccionaban. Y nosotros sentíamos que a lo mejor eran calumnias por parte de la oposición. El momento en que nos empezamos a encontrar en todos los ministerios, en todos los departamentos con actos de corrupción, a tal punto que cuando se acerca un señor ministro a decirme, he encontrado actos de corrupción, presidente, yo le digo, ponte a la fila, porque 20, 30 años de Contraloría o de Tribunal de Cuentas no van a poder juzgar todos los actos de corrupción que fueron cometidos en el gobierno anterior. ¿Que cómo lo hicieron? ¿Que dónde está el dinero? Bueno, la cantidad de viajes a paraísos fiscales, en los cuales seguramente se obtenía dinero en efectivo, con un avión que lo usaban de manera liberal, digo en los malos términos de la palabra, y luego se iban, ¿a dónde? A lo que acostumbran, pues tener caletas, alquilar departamentos, hacer cajas fuertes inmensas y tener ahí el dinero en efectivo, lo cual va a ser bastante difícil de detectar, pero ventajosamente ya estamos tras de cuentas, tras de testaferros, que ya los próximos días ustedes lo van a ver, y ellos lo sabían. Es por eso que han recrudecido, tratando de mezclarnos a todos. Es como la psicología del cerdo, que por estar enlodado, trata de enlodar a todo el mundo para convertirnos en una unidad, en una única unidad. Todos lo somos y vamos de a poco a ir metiendo a la cárcel a todos los deshonestos que se llevaron el país. En mi hogar, en mi familia grande, decían, ya perdió la cabeza, cuando había una intervención de estos niveles del mismo arbitrio, del mismo estilo, de la misma línea, por decirlo de alguna manera, José. ¿Qué piensa, en qué equivocó Lenín Moreno, nuestro presidente democrático? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a Saudia y a la distancia, Juan Carlos en Cuenca, y a sus oyentes, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que no se puede ver el tema de ayer de la rueda de prensa del presidente sin el contexto del momento y del gobierno del presidente Moreno. El presidente Moreno tenía que ser un gobierno... Perdón, ¿a qué se refiere para estar más claros? Claro, el presidente Moreno tenía que ser un gobierno de transición. Ya. Es decir, el presidente sale de la matriz correísta. Él es parte del gobierno del presidente Correa, estuvo ahí 8 años, estuvo 7 como vicepresidente, luego estuvo en Ginebra con dinero ecuatoriano, con dinero del Estado, cuando no podía usar ese dinero, cuando esto fue hecho con un decreto y que hubo la creación de ese cargo y hubo esa atribución de $1.600.000 para mantenerse en Ginebra. Entonces, el presidente Moreno... Así se trata una reserva política. No, pues, así no se trata una reserva. Así lo trata un partido, no un Estado. O sea, un partido puede pagar la reserva política, Gonzalo, y eso se ve en muchos gobiernos, en muchos sitios donde en efecto ponen la reserva política, la sacan para que no se desgaste, etcétera, y por eso se llama reserva. Y en este caso, el vicepresidente en ese momento, Moreno, fue enviado, ya sin cargo, fue enviado a Ginebra. Pero, Gonzalo, una reserva la paga un partido. No la paga el Estado. Entonces, aquí hubo peculado por parte de Correa. Eso es un hecho. Y en eso, y ahí arranca, digamos, Gonzalo, tenemos ahí el problema porque el presidente Moreno en ese momento, como simple ciudadano que está en Ginebra, el presidente Moreno sigue haciendo parte, de alguna forma, de la matriz y del partido y de la opción y de la alternativa de Alianza País.
Entonces, el presidente Moreno, cuando viene y ya es presidente, él tenía que haber hecho un gobierno de transición y tenía, Gonzalo, que haber asumido su pasado, tenía que haber pedido perdón al país. Pero fue un pasado más bien silencioso. No, Gonzalo. ¿Qué va a ser silencioso? Él hizo, por Dios, él hizo. Por eso fue que salió popular el presidente, el vicepresidente Moreno, porque él, con dinero público, pues él fue el policía bueno del autoritarismo. En ese reparto de funciones, a él le tocó ser el policía bueno y el otro el policía malo. Y por eso el vicepresidente en ese momento sale con un altísimo capital político del gobierno, porque pudo con capital absolutamente, con presupuesto, hacer acciones, ¿no? Pues, nos acordamos de los circos, de los niños, de la misión Manuela Espejo, en fin. Todo esto, Gonzalo, se hizo con dinero público. Entonces, el presidente, y además el presidente actual, el vicepresidente en ese momento, guardó absoluto silencio sobre todo lo que pasaba. Entonces, el presidente, cuando llega al gobierno, el presidente Moreno, tenía que, uno, haber asumido el rol que tenía. Si quería romper con Correa, tenía que haber asumido su pasado. Tenía que haber pedido perdón al país. Y tenía que haber, de alguna manera, transparentado sus culpas. Porque él hizo parte de eso. No lo hizo, Gonzalo, y eso es lo que está en este momento sobre la mesa. Es decir, Correa le está cobrando el doble discurso diciendo tú hiciste parte de esto, y evidentemente lo que dice el presidente Moreno de lo que pasó en esa época, que a su manera de ver hoy parece una noticia, pero es una noticia que tiene 10 años en muchos casos, 8 años, 7 años, según los casos fueron pasando. ¿Y por qué apela a ella? Pues no es muy creíble. Gonzalo, porque evidentemente hay un problema político con Correa. Y el problema político con Correa es que Correa le está en este momento enrostrando todo ese pasado. Y el presidente Moreno básicamente no tiene un piso político, no logró construir una alternativa política que pueda, frente a lo que dice Correa, poder demostrar el lado virtuoso, el lado virtuoso potencialmente. Ese lado, Gonzalo, es muy parcial. Es decir, hubo ruptura con Correa, sí la hubo. Hubo un retorno a la democracia, sí lo hubo. Hubo la elección del Consejo de Participación Ciudadana y ahí salió una Corte Constitucional, salió una fiscal general, que evidentemente son señales buenas para el país. Entonces, hay un lado de Lenín Moreno que evidentemente puede reivindicar como el de un demócrata, pero lo que es complicado para Moreno es su pasado. Y en ese pasado, Gonzalo, evidentemente que él es rehén de muchas cosas. Lamentablemente, y lo que pusimos en Cuatro Pelagatos es que él es rehén de algunas cosas, Gonzalo. Rehén de su pasado, rehén de la memoria y su guerra con Correa, es rehén de eso. Rehén, Gonzalo, de las presiones en este momento de los socialcristianos en la Asamblea. Rehén, Gonzalo, de grupos de presión que en este momento que lo sienten vulnerable, le pueden exigir cosas. Entonces, la situación O sea, a manera de chantaje. A manera de chantaje, a manera de reparto, por supuesto, porque todo está en juego. Gonzalo, está en juego todo el tema de la Asamblea, está en juego la política económica. No es que esté cimentado el tema del acuerdo con el fondo. Inflado, Saudia, la inversión pública que requirió emplear, sea Correa o utilizar Moreno en su paso por Europa, para los temas, para los aspectos que él se dedicó a configurarlos como una especie de precampaña. O sea, me está hablando antes de que Moreno haya sido electo. A ver, lo que pasa es que sí hay que entender que sin haber sido él un funcionario de Estado, ya cuando renunció y demás, él estaba todavía siendo parte de un gobierno. En esa parte tengo que concordar con José, en la medida en que hubo
por lo mínimo una indelicadeza, y lo estoy poniendo muy suave, ¿no? Una indelicadeza en el manejo de los fondos públicos, porque si es que hubiese habido una estructura partidaria, obviamente, el partido es el que tenía que asumir todo eso, y el que trabaje en lo que querían trabajar, si es que era la cara amigable, porque cuando les midieron, Glass era el que no podía ganar la elección, pero el que podía ganar la elección en ese entonces, estamos hablando un par de años atrás, el que podía, Lenin. Entonces, claro, él era útil para lo que quería hacer Alianza País, que era trazar una continuidad en el gobierno. Ahí estoy hablando de Alianza País con la estructura correísta, ¿no? No con la división actual que hay. Entonces, claro, o sea, si es que empezamos a trabajar de esa manera, entonces, obviamente, tarde o temprano los balones de agua se revientan en la cara. Y lo que está pasando es eso. Y es una guerra que ya tiene un par de años, porque claro, el momento en que Lenín Moreno decide poner una cierta distancia con Correa y empieza a presentarse como una persona que no tiene nada que ver con ese gobierno, habiendo sido parte de un gobierno por 8 años. O sea, es bastantísimo tiempo. Entonces sí es un poco complicado. Y él sí trabajó en toda esta cuestión social, que fue lo que le encargaron, le dio imagen, ha hecho cosas o hizo cosas en su momento que fueron importantes. Yo estoy hablando sobre todo de los sectores de la gente discapacitada, que finalmente fue visibilizada de alguna manera, más allá de los problemas que puede haber alrededor de ese tipo de trabajo. Pero en todo caso debió haber habido un trabajo un poquito más transparente desde la actividad ya como persona alejada del gobierno de parte de Lenín Moreno. Y ahora, claro, como decía hace un momento, lo que están haciendo es pagando los platos rotos o los balones de agua reventados en la cara. Cuando le preguntan al señor presidente, pero usted trabajó en la línea de conducción del Estado, en la obra que lideraba naturalmente el expresidente de la República. Recordamos nosotros de nuestros testimonios grabados, ayer era, ¿no? Le preguntaron los radiodifusores guayacos y él contestó en los siguientes términos. Ustedes me dirán, ¿usted también trabajó en el gobierno anterior? Sí, y no me arrepiento de todo lo que hice. Ustedes saben perfectamente, queridos compañeros y amigos, que la misión Manuel Espejo que llevé adelante yo cumplió a cabalidad su trabajo. Es por eso que la gente, ahora que vuelve a ver caminar, deambular por el Ecuador a la misión Manuel Espejo, siente esperanza en el corazón. Un acto de contrición y un propósito de enmienda, sí, porque nunca me preocupé de los temas económicos. Yo pensé que las cosas, que todo el mundo estaba trabajando con el patriotismo que trabajábamos nosotros. Yo pensé que todos lo estaban haciendo igual. Yo pensé que el presidente no estaba preocupado de su reelección. Todo lo contrario. Recuerden ustedes que inclusive dijo que a los jóvenes deben capacitarse, formarse para que nos reemplacen. Bueno, nos reemplacen. Lo primero que quiso es prolongarse en el poder. El momento en que vio que la ciudadanía, a pesar de haber manipulado el tema constitucional, la ciudadanía no le daba ningún tipo de apoyo a él ni a ninguno de sus otros candidatos, fue a rogarme en Ginebra. Y él conoció el departamento, sabe perfectamente que las fotos que saca son falsas. Fue a rogarme en Ginebra que sea su candidato, indicando que se va a perder todo lo conseguido. Entonces yo en ese momento le dije, ¿tú vas a intervenir? No. Yo le debo a mi familia, sí me dijo. Yo le debo a mi familia tanto tiempo que le he abandonado. Bueno, casi me lleva a las lágrimas. Pues. ¿Qué buscaba, José, el señor presidente, explicar con esto a los periodistas o radiodifusores guayaquileños? Gonzalo, justamente el tema del presidente de la República es que lamentablemente él no ha podido hacer el corte con su pasado. Y cuando él habla de un acto de contrición y propósito de enmienda, porque lo acabamos de oír, lamentablemente no sabemos sobre qué. El presidente debería pedir perdón al país y debería, Gonzalo, generar... ¿De qué tendría que pedirle perdón para ir coherentemente... Gonzalo, ok, a ver, vamos a... Reclamos, a ver, los reclamos no son reclamos, es la historia. Claro. Es la historia, Gonzalo. Pero es una historia reclamante la nuestra. El gobierno del cual hizo parte durante 7 años como vicepresidente fue un gobierno atrabiliario, fue un gobierno que persiguió, fue un gobierno que no respetó la libertad de expresión, fue un gobierno que se creyó absolutamente y que impuso y que cooptó todos los poderes. Eso se veía, Gonzalo. No se necesita años para saber que todos los poderes fueron cooptados. El señor presidente actual, y en ese momento vicepresidente, nos dice
que él sí sospechaba. No, Gonzalo, no tenía que sospechar, era evidente, era público, de público conocimiento. Entonces, Gonzalo, cuando el presidente dice, él no ha podido hacer esa línea de corte, ¿sí? No ha podido. Entonces, Gonzalo, establecer una línea de corte significa pedirle perdón al país, poner sobre la mesa esos temas, cuando él dice un acto de contrición, esto es un aprendizaje político también para el país. El presidente debería decir en dónde hubo unas fallas políticas, Gonzalo, y a partir de ese momento, no sé si todavía tenga ese tiempo, pero el presidente tenía, Gonzalo, que conformar por esta suerte de acuerdo nacional del cual le hemos reclamado desde que llegó al poder, tenía que haber, Gonzalo, generado en el país una base política de acuerdo para que los ciudadanos no estemos, como estamos en este momento, en una suerte de galería, Sí. viendo quién se arrastra en el albañal. Eso estamos en este momento. Nosotros, ¿Tan duro, tan drástico? Sí, pero por supuesto. Y Pero el presidente, realista, ¿no? y el presidente bajó al albañal ayer. Porque, Gonzalo, lo que él hizo ayer fue decirle a Correa, tú te metiste con mi familia, ahora me meto con la tuya. Y sacarlo del capitán, el capitán Peña Herrera, evidentemente, Gonzalo, que es decir, el capitán Zurita se murió porque había un paracaídas que estaba preparado, era para otro, lo usó él ese día y se cayó y se murió. Y el señor Peña Herrera no se murió porque alguien le echó una mano. Y el señor Peña Herrera, todo el mundo sabe que era el guardaespaldas de la esposa de Rafael Correa, y con el cual hubo unas historias, eso es pasado y no las quiero ahorita levantar acá. Entonces, eso significa meterse, Gonzalo, en un vis a vis con Correa, en esas cosas, como el uno se metió en la cama del otro a sacarle fotos, a usar las fotos que los otros sacaron, el otro se mete, ¿eso cómo se llama? Eso es lo que tenemos ahorita de necesidad en el país, es decir, la necesidad es que conviertan a los ciudadanos, nos conviertan en espectadores y nos suban a una galería a ver cómo se revuelcan en el albañal las autoridades. Entonces, Gonzalo, me parece que eso es una pésima estrategia de Lenín Moreno y del gobierno. Es absolutamente repudiable. ¿Por qué? Porque no es eso lo que el país está esperando. El país está esperando, Gonzalo, proyectos de empleo, proyectos de trabajo. El país está esperando que se pueda hacer el tema, no, Gonzalo, pero no en abstracto. Aquí hay cosas concretas. Se necesita un acuerdo político para dar paso a los compromisos que hay con el Fondo Monetario Internacional. Hay un acuerdo ahí que se tiene que hacer y eso requiere leyes en la Asamblea. O sea, eso es un trabajo. El problema del presidente es que, Gonzalo, como no han logrado políticamente procesar toda esta contradicción en forma política, como no han podido presionar, y lo digo así, desde el Ejecutivo, a los partidos políticos, a los líderes políticos, para que ellos se pongan a tono con una agenda mínima nacional, y se han vuelto más bien rehenes de esos partidos y rehenes de esos dirigentes. Entonces, es un gobierno tan vulnerable, Gonzalo, tan sin norte, tan sin liderazgo en el país, que entonces ahora pasamos a la comedia, a la ópera bufa y al espectáculo. Y pasamos de una forma absolutamente horrenda, porque estamos viendo las peores cosas de lo que hizo el correísmo, y es el arreglo de cuentas dentro de una familia de gente que no fue muy honorable, donde hubo robo, donde hubo corrupción, donde hubo absolutamente un manejo, Gonzalo, de la plata, del dinero público, que es totalmente repudiable. Usted describe el estilo de un colectivo mafioso que lo representa muy indignamente el expresidente Rafael Correa. Él es el que pone las reglas de juego y juega la mafia y juega las prácticas mafiosas.
¿En eso cae el presidente Moreno equivocadamente? Sería mi pregunta rotunda. Claro, porque, Gonzalo, el presidente Moreno tiene pecados. Pongámoslo en términos religiosos si se quiere. Tiene pecados. Veniales. No, ¿qué veniales? Mortales. Capital, o sea, yo no sé cómo se llaman, pero los más fuertes, digamos. No sé, Bueno, no soy usted experto. sí ha de haber cometido pecados. Los míos sí son veniales. Pero a ver, el tema, Gonzalo, el tema es que el presidente tiene enormes pecados también en este asunto. Pero es el presidente de la República y está ahí. Entonces, aquí hay un problema, Gonzalo, y es que las autoridades en la fiscalía hagan su trabajo. Eso corre por una cuerda. Pero la otra cuerda, que es la cuerda política, hasta donde el presidente tenga, digamos, la legitimidad de su cargo, tiene que hacerse cargo de la legitimidad de su cargo. Y eso le impone tareas, Gonzalo, al presidente. Y las tareas no es arrastrar el país hacia un debate de Albañal en este momento con un señor que es prófugo de la justicia y si tienen cuentas de arreglos con ellos, eso es un tema, Gonzalo, que le atañe a la justicia. Pero el presidente Moreno tiene legitimidad. Por supuesto, es el presidente. Social, por supuesto. Tiene adhesión popular. ¿Por qué le quita a usted esos méritos? A ver, yo no le quito, le estoy repitiendo. Yo soy el que estoy diciendo, no usted, que él tiene legitimidad política, porque es el presidente de la República. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Él está reivindicando aquello. A ver, Gonzalo, ¿para qué? A través de decirle, mi pregunta es para qué eres tú. Mi pregunta es para qué le está sirviendo la legitimidad política, para que lleve el país al Albañal o para que solucione los problemas. Yo no le estoy restando la legitimidad. Sí. Le estoy diciendo, Gonzalo, y nosotros, los pelagatos, y usted lo sabe, y aquí, generosamente, usted nos ha invitado las veces que hemos hecho, y nosotros hicimos, desde que el presidente llegó, le pedimos que hubiera un acuerdo nacional mínimo, desde que llegó al poder. No ahorita, desde que llegó. No lo ha hecho, Gonzalo, no lo ha hecho. Significa que este país, que salió lesionado de la época correísta, dividido, fragmentado, este país, Gonzalo, sigue en esa tónica porque el presidente de la República políticamente no ha logrado hacer ese mínimo político, esa base mínima de unión nacional en temas muy específicos que le interesan a la gente del país, que le interesa a los políticos del país, que le interesa a los ciudadanos del país. Entonces, ese mínimo no lo ha hecho. Y como no hay ese mínimo, y ahorita estamos... Una cohesión elemental, Saudia. No lo hay, no la hay. Yo lo que creo es que también es una responsabilidad de la clase política en amplio, porque si el presidente no se ha estado preocupando de los temas más importantes, a ver, la crisis económica empieza aproximadamente en el año 15. Tomemos el año 15 como el punto de partida, aunque ya se venía empezando un poquito más atrás. La crisis económica se la niega en un momento dado. A mí me sorprende muchísimo que todavía el presidente se mantenga en el argumento de que él no sabía cómo estaba la situación económica realmente y que en ese momento, estoy hablando de 2 años atrás, había que estar ciego, sordo y mudo, como si hubiese dicho, no sabiendo lo que ya estaba pasando en el país. Pero más allá de que al presidente o al gobierno le hubiese competido, le compete, de hecho, hacer una cuestión de un acuerdo nacional, también está el resto de la clase política, porque claro, la clase política ahorita está arrastrando el debate hacia todo lo que estamos viendo, que es, por decirlo, lo poco es una vergüenza, que se estén ventilando cosas de este calibre así, o sea, como no hubo una transparencia, no hubo un proceso claro, entonces ahí están parte de las consecuencias, pero el resto de la clase política tampoco hace nada. Si nuestra prioridad es ahorita ejecutar el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, porque es la parte económica la que más nos debe preocupar en este momento, tampoco es que salga alguien más a decir, bueno, vamos trabajando en esa dirección. O sea, tiene el sector empresarial que presionar por ciertas leyes. Tiene que la gente que aspira a ser presidente de la República dentro de los 2 próximos años, tiene 2 años. Los empresarios? O sea, no solo los empresarios, sino el resto de la clase política. Quien aspira a ser presidente dentro de 2 años va a dejar que esto siga agravándose. Si yo estuviera activando en política, lo primero que digo es, bueno, yo me pondré al frente, trataré de impulsar, hagamos algo, porque si no, la inercia sigue. Yo decía al principio que el manejo de la agenda está realmente en Correa, y esta es la mejor prueba.
Las contestaciones que están haciendo actualmente es eso, o sea, llevan al país a debatir tantas cosas que realmente no tienen en este momento. No quiero quitarle importancia al problema interno que estaba ocurriendo entre Correa, Moreno y toda esta gente, pero lo que sí digo es como que se están desviando la atención. Yo los últimos 2 años, que en realidad he pasado más como observadora política, porque yo estoy dedicada a la academia, sí, lo que más me llama la atención es esa capacidad de generar distractores a esta velocidad increíble, empezando por el mismo tema de la lucha anticorrupción. Pero el maestro ha sido ahí siempre. Es que por eso yo digo, es que la agenda pública y la agenda mediática la está manejando Correa, porque cada semana somos todos culpables por la permisividad sobre todo caer al juego. Salvo, claro, caer al juego. Plataformas como 4 Pelagatos. Obviamente, o sea, sí, un poco la actitud de otros medios como el mío. Yo lo que estoy tratando de decir es que sobre todo quien está manejando la agenda es Correa, porque de alguna manera está poniendo los temas a debatir y todo el mundo cae en ese debate, y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Y obviamente, volviendo al otro tema, yo lo que hago es el reclamo, es ¿dónde están los políticos que aspiran llegar a la presidencia de la República, de que estén reclamando justamente, bueno, vamos con el Fondo Monetario Internacional, porque si no llegamos, si no ejecutamos lo que nos están pidiendo, ¿qué va a pasar de aquí? No a 2 años, de aquí a fin de año. Y ellos van a recibir ese país así. Y yo no espero que quien sea presidente dentro de 2 años no diga lo que dijo el presidente Moreno ayer. No sabía, confiaba en su patriotismo, porque usó la palabra patriotismo, como nosotros manejamos el programa de la Manuel Espejo, yo también esperaba que así manejen la economía. Entonces, como yo suelo decir, entonces ni siquiera leía los periódicos, y peor aún, ni siquiera hablaba con la gente, porque la gente para el año 2015 ya empezó a sentir el peso de la crisis, y ahora no se necesita leer los periódicos para saber que hay un montón de gente desempleada. ¿Y qué está haciendo la oposición política? Parte de la generación de la democracia o del fortalecimiento del sistema democrático es no solamente esperar que desde el gobierno venga el acuerdo nacional. Miren, yo quedé profundamente preocupada de una declaración que decía Gustavo Larrea. Él estaba poniéndose al frente del acuerdo nacional. Y él también, y él de alguna manera es el responsable de que en su momento Correa haya sido presidente, que actualmente Moreno sea presidente, y él está llamando al acuerdo nacional. ¿Dónde están los demás? O sea, yo estoy planteando solamente preguntas desde una observación, si quieren más distante, porque no estoy en el día a día del periodismo. Los renglones que están escribiendo muchos ecuatorianos, entre ellos notablemente ustedes, renglones de reflexión, apuntan hacia lo que podría subsanar en parte este drama de no saber a dónde nos están conduciendo nuestros líderes políticos, líderes gremiales, líderes empresariales. No tenemos, es un vacío que se siente y aflora por todo lado. No tenemos conductores, no tenemos hombres de Estado, en el Ecuador. Son cuadros que, afligidos por las circunstancias o desmoralizados por estos eventos, se han retirado, o simplemente sus hijos no han heredado el nieque que tenían sus padres. Y hablo por los señores empresarios desde hace algún momento. Y entonces hay una solución. Moreno lo anunció ayer, cuando bien hace el diario El Universo en destacar que él no descarta una sólida consulta sobre el Consejo de Participación Ciudadana, y con eso nos remata a todo el mundo, a los que no queremos llevar por buen camino el andarivel de la historia, del futuro de nuestro país. Porque este es un momento de decisiones grandes. No sé qué opine José Hernández. Hay Lenín Moreno, cuando le preguntaron esto los radiodifusores guayaquileños, que mencionó lo siguiente, compañeros. Y la consulta, si es que va a haberla, debe tener precisamente eso. Debe ser producto del diálogo nacional, del gran acuerdo nacional. Nosotros vemos que ya en la Asamblea parece que ha ingresado un proyecto para poder restar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo respetamos, por supuesto, lo respetamos. En forma particular, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue producto de una elección popular, aunque, por supuesto, Galo bien lo decía, la votación nula fue
bastante más alta que la votación que obtuvo cualquiera de ellos, pero independientemente de ellos, a ganarse la titularidad ante el pueblo ecuatoriano, porque legalmente la tienen, pero sobre todo a ganarse la legitimidad ante el pueblo ecuatoriano. Ese es el llamado que hay que hacer al Consejo de Participación, para que no suceda como los consejos anteriores, que eran obsecuentes al poder, que eran condicionados por el poder, que estaban manejados por un gran titiritero y nada más. Para que no ocurra eso, a ganarse no solamente la legalidad, a ganarse la legitimidad ante el pueblo ecuatoriano. ¿Qué está liderando el presidente, doctor Hernández? A ver, Gonzalo, muchas gracias. Verá, el problema del presidente de la República, y esto lo digo lo voy a tratar de decir muy sobriamente, Gonzalo, porque me parece, no lo que voy a decir, sino la situación me parece bastante grave, la situación. ¿De él o de todos nosotros? Del país y del presidente, me parece muy grave por lo siguiente, Gonzalo. El presidente de la República y el gobierno nacional no saben lo que quieren. Y entonces uno tiene un presidente de la República que hace un mes, Gonzalo, el 6 de febrero, lo digo por si acaso ellos quisieran aclarar, Gonzalo, el 6 de febrero, el presidente de la República tuvo en su escritorio unas preguntas para mandar al Consejo Nacional Electoral para convocar a una consulta popular donde se iba a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El 6 de febrero. ¿Y qué hizo con esas preguntas? Las preguntas... ¿Quién las redactó? Gonzalo, en la tarde decidieron que, como era riesgoso, etcétera, etcétera, según las encuestas del señor Cuesta seguramente, no las mandaron, no mandaron eso. Gonzalo, si el 6 de febrero mandan o estaban dispuestos a mandar eso al Consejo Nacional Electoral, Gonzalo, ¿qué hace que un mes después el presidente nos esté diciendo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues que ya está elegido, entonces que haga méritos? O sea, hace un mes ese consejo era nefasto y había que eliminarlo, y ahora ya está diciendo que no. Le pongo otro ejemplo, Gonzalo. El mes de enero, el presidente de la República dijo, vamos al acuerdo nacional. Ya están los diálogos, ya hubo los diálogos. Acuérdese usted que se la pasaron casi un año en mesas de diálogo. Ahora sale el domingo el señor vicepresidente en Diario El Comercio, el domingo, y dice, vamos a hacer las mesas de diálogo. Cuando ya hicieron las mesas de diálogo, cuando ya hay las conclusiones de las mesas de diálogo, cuando este país, Gonzalo, está sobrediagnosticado, cuando todos los ciudadanos, cualquiera en la calle, le vamos a preguntar cuáles son los problemas que cree usted que hay en el país para ponernos de acuerdo, y cualquier persona con sentido común le va a decir 3 o 4 cosas, porque así estamos desde hace décadas en este país. Décadas, Gonzalo, no 1, 2. ¿Cuál décadas. es el puntal de y entonces preocupación social? Significa, Gonzalo, significa que ahora requieren otras mesas de diálogo para saber cuáles son los problemas, volver a conclusión. O sea, quiere decir que eso le están dando la vuelta. Y que Otto Sonnenhorst ahora, Otto Sonnenhorst. ¿Y la indecisión por qué? Gonzalo, porque no saben para dónde van, no saben qué quieren. Porque la primera cosa, en vez de unas mesas de diálogo, la primera pregunta que Otto Sonnenhorst debería responder hoy como vicepresidente y como es ahora supuestamente el encargado del acuerdo nacional, debería decir cómo va a lograr él y el presidente, el gobierno, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se opere. ¿Cómo lo van a lograr? Porque Gonzalo quiere que le dé una mala noticia. Los del Fondo Monetario Internacional se fueron del Ecuador, convencidos, la delegación, de que les iban a dar el primer tramo al Ecuador y que tal vez no habría segundo tramo, porque entre el primero y el segundo no les iban a cumplir. ¿Dónde está la evidencia de eso? Gonzalo, de ese presupuesto. O sea, de mi reportería. ¿Quiere que lea las fuentes? Entonces, eso significa, Gonzalo, que el gobierno
el mismo Fondo Monetario es consciente de que para que se logren los acuerdos y se pasen esas medidas en la Asamblea, este país es demasiado complicado para eso. Y que el gobierno no tiene liderazgo para hacer que esos acuerdos se puedan operar en la Asamblea Nacional. Entonces, la primera gran preocupación de este gobierno en el campo económico debería ser cómo operan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Cuando su mejor aliado, que es el señor Jaime Nebot, ya dijo que con el Fondo Monetario ni a la esquina. Entonces, Gonzalo, que vuelvan a repetirnos que el acuerdo nacional... La presidencia de la República y han cuajado una alianza que usted sabe a qué responde. Por eso, pero entonces, Gonzalo, si el acuerdo... ¿Pero por qué no hablamos también de esa alianza? Gonzalo, pero perdóneme que insista, perdóneme. Te dejan en orfandad al presidente Lenín. Perdóneme, pero eso es culpa de quién. Perdóneme, ¿eso es culpa de quién? La operación política, ¿quién la hace? ¿La hace la oposición o la hace el gobierno? La tiene que hacer el gobierno. Es el gobierno el que tiene que decir, esta es mi agenda. Estas son las cosas que yo propongo delante del país. Y yo lo digo en el artículo, es lamentable, Gonzalo, no solo lo que dijo Saudia, los empresarios, es lamentable que Nebot, es lamentable que la clase política, la sociedad y las élites, supuestas élites que hay en este país, Gonzalo, estén asistiendo de observadoras ante una inoperancia absoluta que hay en el poder y en el país. Es decir, aquí parece que a nadie le importa para dónde va el país. Y el gobierno vuelve, Gonzalo, eso es absolutamente inverosímil. Si no, reto al señor Sonnenhosner que nos diga por qué va a establecer otras mesas de trabajo. Y dice, en la entrevista del Comercio, dice, ojalá empecemos en abril. O sea, el señor, ¿qué tiene todo el tiempo del mundo? Que el gobierno tiene todo el tiempo del mundo. O sea, empiezan en abril, ¿cuándo terminan? Y Gonzalo, esto es, en meses estaremos en la elección presidencial del 21, en meses. Es decir, el gobierno tiene un año, Gonzalo, por delante. Y en vez de aprovecharlo, porque todavía tiene ese año, esa ventana, después de un año este gobierno ya no queda valiendo nada, porque todo el mundo está pensando en la elección del 21. Pues, Gonzalo, en este momento que el país está en las condiciones que está, en este momento es cuando el gobierno, en un acto ahí sí de patriotismo, pongámosle las grandes palabras, debería, Gonzalo, arrastrar este rato, promocionar un acuerdo mínimo, Gonzalo, mínimo, de las cosas que le interesan a la gente. ¿Cuál es el problema, Gonzalo? Con esto termino. Que todo el gobierno está al servicio de cómo defiende a Lenín Moreno. Y Lenín Moreno está rehén de todo lo que diga Correa. Entonces, es un juego que no le atañe al país. Es un juego entre ellos. Y el país, estamos en ese juego. Todo el mundo está defendiendo en el gobierno a Lenín Moreno. Sale Roldán, sale María Paula, sale Sonnenhosner. Todos salen a defender al presidente. Pero, Gonzalo, que dejen eso que vaya por cuerda separada y que se ocupen eso, lo que haga la justicia. Que dejen a Correa que diga. O sea, el gobierno tiene que proponerle cosas al país, Gonzalo, pero estamos en este momento con un gobierno que al país le dice las cosas de defensa del presidente Moreno en cosas en las cuales él también fue pecador. Entonces, el presidente debería hacer la parte de las cosas, hacer el parte de aguas, su problema personal, eso que lo investigue la justicia, mientras tanto, Gonzalo, que él proponga cosas para el país y que no pongan a todo el país de observadores, con la quiescencia de todo el país. Gonzalo, me parece increíble lo de las élites, me parece increíble que aquí no haya nadie que al parecer le interese si el país se va al diablo o no se va al diablo. Parece que no, las élites son rehenes de la lógica política, cuando debiera ser al revés. Las élites debieran imponer cierta racionalidad en el país. El grave problema en este momento es que no hay espacios de racionalidad en el país y da la impresión que la irracionalidad política y el ajuste de cuentas, eso es lo que está gobernando este rato al país. Saudia, y si es que mi próxima invitada viene y nos dice, claro que no nos va a decir así tan frontalmente, pero el sentido común nos hace pensar de la siguiente manera, Saudia. A ver, yo quiero decir... si yo voy
y me empleo a fondo en las cosas que hay que descubrir y hay que investigar, que no lo hicieron antes, precisamente por la actitud tenue, si cabe el término, de la persona que hemos aludido con toda frecuencia esta mañana. Y vienen otros días de esclarecimiento, de que la gente se dé cuenta de qué tipo de opositores estamos hablando, con pruebas al canto. ¿No cree que cambiará el escenario, la situación? Sí, yo creo que hay que dejar que los espacios que están empezando a funcionar en el sistema democrático sigan funcionando. Hay que bajarle bastante el volumen al señor Correa. De hecho, para ir presenciando la muerte del caudillo es dejar de nombrarlo, dejar que el debate que no debería ser parte del debate político, esta cloaca que estamos presenciando, dejar que eso también se maneje por su propio canal, que es el canal interno de ese partido, pero junto con la justicia. Porque obviamente se han hecho insinuaciones muy graves. Hay montones de denuncias. Entonces, cada quien tiene que ir trabajando en su línea y obviamente el gobierno que le queda tan poco tiempo y que lo tiene que medir bien, tiene que preocuparse de hacer lo que tiene que hacer y lo mismo el resto de la clase política. Porque, insisto, hay un espacio democrático que está en gestación porque la transición continúa. No es que ayer hubo esta cuestión de Consejo de Participación Ciudadana y terminó la transición. No, pues, o sea, ¿cuántos años tomó desmontar el sistema, lo que teníamos de democracia, que era mejor de lo que tenemos ahora? Volverla a construir nos va a tomar otro montón de años, pues. Entonces no podemos decir la transición se acabó. Hay que construir y dentro de esa construcción tiene que participar todos los actores políticos, el sector empresarial, los ciudadanos. Claro, porque imagínense lo que es todos los días estar enfrentando este tipo de debate político. La gente va a decir, ya me aburrí. Es como el tema de la corrupción. Tanto se habla de corrupción que la gente dice, oh, ya basta, lo mismo. Y todo el efecto que se tiene que buscar va desapareciendo. Entonces yo lo que digo es, hay que callarle al que hay que callarle. Entonces simplemente es hasta dejar de nombrar. Parece algo tan básico y si quieren hasta elemental, pero es parte de ayudar al fortalecimiento del sistema. Entonces yo lo que diría es, bajemos el volumen, dejemos que las instituciones actúen. Si es que esas agrupaciones políticas, bueno, no los puedo llamar ni partidos ni movimientos, es un grupo de gente ahí, tiene que rendir cuentas a la justicia, pues entonces que los responsables de la justicia empiecen a ejercer su trabajo y de paso les damos chance que a través del sistema democrático ellos se institucionalicen, fiscalicen lo que hay que fiscalizar y que los políticos empiecen a hacer lo que tienen que hacer. Saudia Leboyer, José Hernández. Muchas gracias, compañeros, por haber aceptado esta invitación compartida. Diana Salazar, nueva fiscal general de la República en la radio Cadena Democracia. Veamos la otra cara de la medalla respecto de Correa. Inicio de espacio.